Hola chicos, buenas tardes. Este, un gusto poderlos saludar. Voy a empezar el video para la clase de que toca hoy, que es 31 de mayo. Y vamos a ver un libro muy interesante, como todos los que hasta ahorita hemos visto. Voy a necesitar mucho que agarren su Biblia. Esta es la mía. Me gusta mucho esta Biblia. Ya tiene mucho tiempo conmigo, incluso si pueden, bueno, si se alcanza a notar, ya tiene incluso hasta Durex acá, de que ya se me desprendió de tanto que la ojeo. Me gusta mucho esta Biblia. Bueno, es importante que la tengamos a la mano porque así la vamos a ocupar y la vamos a leer. Les voy a pasar, como en videos anteriores, o en el anterior, no me acuerdo, ya como ya he hecho varios, no estoy muy segura, pero hojitas para enriquecer un poquito la clase. Si sienten que también vamos a necesitar cuaderno y una pluma para sus notas. En cuestión de los letreritos que les voy a empezar a pasar, si ustedes sienten que lo paso muy rápido o no es el suficiente tiempo el que yo lo dejo, les voy a tomar fotos y se las voy a compartir en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que tenemos, para que ahí ustedes lo puedan consultar y puedan hacer las anotaciones que ustedes crean pertinentes. ¿Sale? Bueno, pues me da mucho gusto poder hacer este video, poder compartir este tiempo con ustedes. No sé cuántas personas lo vayan a ver, lo que sé es que los van a ver los que Dios quiere que lo vean, por alguna razón, un motivo de parte de Él, y que bendiga mucho sus vidas. ¿Sale? Vamos a orar para poder comenzar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día. Te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo, porque no te olvidas de mí, porque tomas el control de mi vida, porque me proteges, porque me cuidas, porque siempre estás conmigo, Señor. Quiero pedirte hasta ahora, Señor, que a través de este video tú abras mi entendimiento, Señor, y toques mi corazón a través de tu palabra y que yo pueda recibir tu palabra y el mensaje el día de hoy, Señor. En el nombre de ti, Jesús. Amén. Bueno, la mayoría de casi todos me conocen, para los que no, pues mi nombre es Karina, soy esposa de Adrián y vamos a ver hoy un libro que está en el Segundo Testamento y es Corintios. Corintios tiene 16 capítulos, ¿sí? Y el objetivo de Corintios aquí está, lo voy a leer. Dice, viendo cada parte de la vida a través del Evangelio. Sí, fue un libro escrito por Pablo, si recordarán cuando dividimos y nos enseñó la división de la palabra de Dios, la Biblia. Primera de Corintios es una de las cartas paulinas, es decir, es una de las cartas que escribió Pablo a los corintios. ¿Sale? Un poquito sobre Corintios, lo que te puedo decir, Corintios era una ciudad muy próspera, era muy comercial, había mucho negocio ahí. Pablo predicó o estuvo viviendo con ellos predicando la palabra de Dios aproximadamente como año y medio, y por medio de él Dios alcanzó a muchos corintios, y muchos corintios se convirtieron a Cristo, y de ahí es que surge la iglesia de Corintios, de todo el trabajo que Dios hace a través de Pablo, ¿sí? Así a grandes, para más, si quieres conocer más la iglesia de Corintios a más detalle, cómo surgió y qué pasó, lo vas a poder encontrar en Hechos 18. Ahí es donde viene la historia de la iglesia de Corintios, cómo surge y cómo es que Pablo llega y les predica ahí. Sí, cuando Pablo termina de alguna forma su tiempo de estar con los corintios y sigue su labor de apóstol, de estar abriendo iglesias por otros lados, llevar la palabra de Dios y el evangelio, con el tiempo a él le llega la noticia que la iglesia que él dejó en los corintios ya tenía muchos problemas. Ya estaban haciendo cosas incorrectas, ya aquí cada quien hacía prácticamente lo que quería.
Entonces, es por eso que Pablo escribe esta carta a los Corintios para dejar claro unos puntos que se estaban llevando mal, y vamos a abarcar 5 puntos que se estaban haciendo mal en Corintios y para que nosotros no vayamos a caer en esos mismos errores. ¿Sale? Entonces, evidentemente uno de los temas que estaban llevando mal era el evangelio. Entonces ahorita les voy a empezar a pasar las láminas. El video realmente hoy espero no hacerlo muy largo porque no buscamos que sean, perdón por el ruido, que sean tan largos, porque lo que queremos es que se edifiquen, no se vayan a empezar como que a aburrir. ¿Sale? Bueno, como les dije, Corintios tiene, son 2 cartas, primera y segunda de Corintios. Hoy van a ver conmigo primera de Corintios. Tiene 16 capítulos. Vamos a empezar a dividirlos. Imagínate que te digan que una de las iglesias es una iglesia donde tú tuviste, una iglesia problemática, y Pablo lo que hace en cada problema que ahorita vamos a empezar a ver, son 5 que vamos a abarcar. Pablo encuentra el problema, explica el problema y le da la solución a través del evangelio. ¿Cómo se puede solucionar ese problema de la iglesia? A través del evangelio, ¿sale? Entonces, el primer problema con el cual se encuentra Pablo en la iglesia de Corintios es esta. Imagínate una iglesia dividida. Hace mucho problema, ¿no? Entonces, se los voy a volver a pasar. Y aquí ya vamos a empezar a agarrar la Biblia. Por favor, vayan preparándola para que le empiecen a abrir ahí en segunda de Corintios. Déjenme, a mí se me olvidó, apenas lo voy a empezar a abrir. Es que la tenía abierta, pero como me puse a recoger la mesa, ya se me cerró mi. Pero ahorita lo encontramos. Filipenses, Efesios tampoco, Gálatas tampoco. Aquí está, primera de Corintios, ya estamos ahí. Listo, ya estamos en la primera carta de Corintios. Entonces, el primer problema que se encuentra Pablo en esta iglesia es la división, ¿sí? Esta problemática se abarca en el capítulo del 1 al 4. Ahí vas a poder leer la problemática de división que tenía esta iglesia. ¿Qué significa esto de que tenían problemas de división? Bueno, pues resulta que ahí empezó a predicar Pablo y hubo, imagínense esta escena, porque sigue pasando, como que tenemos ciertos predicadores que son como que nuestros predilectos, como que te gusta mucho cómo predica, como que te agrada más cómo se mueve, cómo se desenvuelve. Y bueno, que de alguna manera a ti te gusta, ¿no? A ti te agrada, pero a otro no le gusta el que a ti te gusta, sino a él le gusta otro. Y ese otro no le gusta ni el que a ti ni el de que a él le gusta, sino le gusta a otro. Entonces como que cada quien tiene su gusto, su predilecto para predicar, ¿no? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, pero ya lo estaban llevando a un nivel en donde ellos ya se estaban dividiendo, en donde ellos decían, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos y nosotros somos de Pedro. Entonces como que parecía ahí partido político, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Y eso en la iglesia no puede existir. La iglesia no puede estar dividida. Eso no agrada a Dios y eso puede tener una ventaja enorme al enemigo si la iglesia está dividida. Y Pablo lo sabía y por eso fue un tema que abarcó sobre el dividir, ¿no? Porque ya era un punto entre ellos en que el que se decía que era de Pablo ofendía a los que decían que era de Pedro y los de Pedro ofendían a los que decían de Apolos, porque pues se traían ya pique, ¿no? Porque ya era una competencia entre ellos, ya era una competencia
no entre el líder Pablo, ni Apolos, ni Pedro, sino entre los congregantes que tenían cierto gusto por cómo predicaba Pablo, Apolos y Pedro, ¿sale? De eso se trata. Pero cuando Pablo se entera sobre de esto y te abarca todo el capítulo 1, 2, 3 y 4 de este tema, nosotros nada más vamos a leer, por tiempo nada más voy a leerles el primer capítulo, 2 Corintios capítulo 1, del versículo 10 al versículo 13. Y dice, del 10 al 13, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero de que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo sigo a Apolo y otros afirman yo soy de Califas y otros yo soy de Cristo. Dice el 13, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí queda el versículo, ¿sale? ¿Qué es lo que te está diciendo Pablo sobre todo? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso yo soy el que los bautizo en el Espíritu Santo? ¿Acaso yo les doy vida eterna? ¿Acaso yo fui el que morí por ustedes? No. La iglesia no es un concurso de popularidad, no es un concurso de ver quién predica más bonito, o quién habla más bonito, o quién ora más bonito, o quién hace más dinámico. No es un concurso. Eso ya es de cada predicador, pero no es un concurso. Sí es cierto que se debe de preparar una clase, se debe de preparar una predicación, claro. Claro que se debe de preparar, se debe de buscar a Dios y prepararse académicamente y espiritualmente para dar un tema en la iglesia. Pero no significa que lo vamos a hacer por una rivalidad o por superar a alguien. No vamos a llenar los zapatos de nadie a la iglesia. No es así. Entonces, eso es lo que quería aclarar Pablo. No divisiones, no es de Dios las divisiones. Cristo no vino a dividir la iglesia, al contrario, vino a unirla. Entonces, ese es el primer problema que se encuentra Pablo. Y Pablo, como dice en lo que les pasé, es ver cada aspecto y solucionarlo con el Evangelio. Pablo les dice, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso yo soy Cristo? No, yo no soy Cristo, ni yo morí por ustedes, ni yo les di el Evangelio. Quien se los da es Cristo. Entonces ustedes, la iglesia, son seguidores de Cristo. Pablo, Pedro, Apolos, Caifás y los que mencionan aquí en este capítulo son siervos de Dios. Ellos sirven a Dios, ellos sirven a Cristo para llevar su palabra, pero la gloria y la honra siempre va a ser para Dios, única y exclusivamente para Él. ¿Sale? Entonces, se los paso nuevamente. ¿Sale? Entonces, esta es la primera problemática, ¿sí?, que se encuentra en esta iglesia. Y sí, tristemente y desafortunadamente, sí ha habido personas que dividen la iglesia, que incluso hasta... No está mal abrir una iglesia si es el Espíritu Santo que te guía y te dice que lo tengas que hacer y tienes todo el respaldo de Dios. No está mal hecho. Pero sí está mal hecho que lo hagas porque te movió algo incorrecto en tu corazón, envidia, enojo, coraje, lo que sea, y te lleves a toda la gente que de alguna manera Dios te usó para ganar almas y que ahora te las lleves para abrir una iglesia. Eso no es correcto, porque la Biblia enseña que no debemos edificar sobre fundamento ajeno. Eso no está bien, ¿sí? Entonces, no hay favoritismos, no es allí popularidad, no es así. Ahí el único famoso y conocido es Cristo, ¿sale? ¿Cuál es el segundo problema que se encuentra? Perdón, se me cayó mi hoja. Bueno, acá está. ¿Cuál es el segundo problema con el que se encuentra Pablo? El sexo.
El sexo. Ay, hermana, ¿a poco el sexo es un problema? Sí, si no se hace conforme Dios manda, conforme está establecido con Dios. Este problema se abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Vamos a leer, vámonos al capítulo 7 para saber pues, cuál era el problema con estos corintios, que ya andaban con su mente cochina. No ese era el problema. Dice ahí en el capítulo 7 del 1 al versículo 4. Y dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro o a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentaciones de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Ya en Corintios estaban teniendo una depravación espantosa, en donde ya le estaban diciendo que el hijo se estaba acostando con la madrastra, es decir, con la esposa de su papá. No era su mamá, pero se volvió a casar el esposo, bueno, su papá, y ella se estaba acostando con su madrastra, ¿no? Bueno, ya estaban haciendo una depravación espantosa. Entonces, todo en relación al matrimonio, cómo debe de ser las relaciones, cómo debe de llevar su matrimonio en la intimidad, cómo Dios dice que debe ser. Aquí lo vamos a encontrar en estos capítulos. Y tú me decís, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no estoy casado, no estoy casada. Bueno, vamos a leer. Les dije que este tema de la sexualidad lo abarcó del capítulo 5 al capítulo 7. Vamos a leer lo que dice el 6, es súper conocido, capítulo 6. Vámonos un capitulito atrás. Capítulo 6, versículo 12. Y dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. ¿Qué es lo que es esto? Una de las tentaciones y las caídas más fuertes que puede sufrir un hijo de luz es el pecado sexual. Les cuesta mucho trabajo levantarse. Es una restauración en el corazón, en el alma, que yo he visto que les cuesta mucho trabajo porque son heridos. Para empezar, la Biblia dice que estás atentando contra tu propio cuerpo. 1. 2. Ya pecaste contra Dios. 3. Acuérdate que tú eres templo del Espíritu Santo. Y 4. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Y a veces, muchas veces, y la mayor parte de las veces olvidamos eso. No es tu cuerpo, es de Dios. Entonces, algo muy importante, ¿cómo resuelve este problema Pablo? Ya les expuso el problema. Tienen un problema de sexualidad desordenada. No hay pureza, no hay integridad, están actuando incorrectamente delante de Dios, ¿sí? Por eso les dice, lo mejor sería que se quedaran como estoy yo. Pablo no era casado, Pablo no tuvo hijos, él se entregó así completamente al Señor y él no se casó, él no tuvo esposa ni nada por el estilo. Pero dice, ese es mi don, no todos tienen ese don. Y por lo mismo, como no lo tienen, mejor cásense, no se quemen, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo con esto que sea el sexo lo que te mueva a casarte, ¿eh? No, yo no estoy diciendo eso, eso es lo que Pablo está diciendo, de que no se quemen. Ahora, una de las cosas que es bien importante y que Pablo lleva, cómo aplica el Evangelio aquí a esta problemática
del sexo, de la inmoralidad sexual que está pasando en Primera de Corintios, es Cristo murió por tus pecados. Y eso es lo que nunca se nos debe de olvidar. Cristo murió por tus pecados. En Corintios estaban cayendo en el error de pensar y creer que como la gracia de Dios era infinita, pues podían pecar todas las veces que quisieran y Dios los iba a perdonar. No, así no funciona, así no es y así no enseña la Biblia. Sí enseña que Dios es misericordioso y todo lo que tú quieras. Y si caemos en pecado, Dios nos perdona. Pero las consecuencias las vas a pagar. Las vas a pagar. Es decir, si tú, señorita, no respetas y no valoras tu lugar de dignidad que ahorita tienes y vas y te acuestas con el novio porque eso te enseña el mundo y sales embarazada, te arrepientes y lo que quieras, sí, Dios te va a perdonar, pero no va a interrumpir el embarazo, no va a aplaudir el aborto, jamás te va a decir que te deshagas de ese bebé, no, ahora lo vas a tener y tú te vas a hacer responsable de ese bebé con o sin el papá de él. O desafortunadamente a veces las consecuencias, aparte de embarazos no deseados, hijos fuera de tiempo, vienen enfermedades. Sí, Dios te salva y Dios te perdona, pero hay una consecuencia y probablemente tu cuerpo se ha entregado a la consecuencia por ese pecado sexual. Puede ser sida, puede ser gonorrea, puede ser, hay una infinidad de enfermedades. Entonces, ¿para qué te expones? No, y eso es lo que Pablo les decía. Guardarse en pureza sexual es la manera correcta y la manera amorosa de agradecerle a Jesucristo el sacrificio por el perdón de tus pecados sexuales e inmorales. La pureza sexual. Sí se puede, es difícil, sí, yo lo sé, en estos tiempos es muy complicado, porque las canciones son sexosas, porque el sexo vende, porque lo ves en el comercial, lo escuchas en la micro, hay depravaciones por donde sea, porque ya hoy en día nadie quiere formar una familia como Dios manda y dice, ya muchos no quieren casarse, en fin, un montón de cosas, porque la palabra amor allá afuera está siendo muy prostituida. Si me amas, entonces te acuestas conmigo. Si no te acuestas conmigo, entonces no me amas. Entonces ya condicionamos, ¿sí?, el sexo por el amor cuando no es así. Entonces, ese es uno de los problemas que toca a Pablo y lo soluciona recordándote: Cristo murió por tus pecados sexuales y por tu inmoralidad sexual. Y la manera correcta de responder a su sacrificio es tu pureza sexual. ¿Sale? Vamos con el siguiente problema que se presenta en los Corintios. Que me muevo mis cosas. El siguiente problema que presentan los Corintios, chan, 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 increíble, ya abarcamos el que estaban divididos. El segundo problema fue la sexualidad. El tercer problema, por increíble que parezca, la comida. Ustedes van a creer eso, la comida, pero sí, fue un problema, la comida. ¿Se los pasó? ¿Sale? El problema de la comida viene en el capítulo 8 al 10. Vamos a leer, vámonos al capítulo 8, que es el siguiente. Y vamos a leer del 9 al 13. Déjenme lo localizo. Del 9 al 13 y dice así: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Me explico.
¿Comer es pecado? No. Entonces, si me ve comer un hermano taquitos, ya lo hice caer porque estaba a dieta y pues ya por mi culpa pecó. No, no, no va por ahí. En la iglesia de los corintios, pues era una iglesia muy idólatra. Bueno, ese país era un país muy idólatra. Entonces, había judíos convertidos al cristianismo ahí en los corintios y había quienes no eran judíos, pero eran convertidos, ¿sí? Tenían un conflicto entre ellos cuando hacían un sacrificio a dioses paganos, ¿no? Porque pues mataban el animal que tenían que matar sí, como que lo que sacrificaban lo daban a comer a los demás, ¿sí? Y era un conflicto, si me lo como o no me lo como, no tiene por qué ser un conflicto. Se los voy a explicar de otra manera que no sea carne y que no sea comida. Por ejemplo, ¿es malo poner el árbol de Navidad? ¿Es malo poner un nacimiento? Y me voy a enfocar en el nacimiento, para que quede un poquito más claro este tema. Vamos a pensar que tú tienes un discípulo recién convertido. Aquí le dicen de conciencia débil. Yo te voy a decir que de fe débil, porque pues todavía no va a una cita con Dios, todavía ni siquiera lee un versículo de la Biblia. Está recién convertido, es un bebé, pero está recién sacado del mundo. Pero una de las cosas que tú les has empezado a enseñar es de que pues se aleje de la idolatría, se aleje de persignarse ante imágenes, inclinarse ante la Virgencita de Guadalupe, etc. ¿Qué va a pasar si un día es Navidad, tú pones tu árbol todo lindísimo y pones un mega nacimiento? Estás toda una producción navideña ahí en tu casa, ¿no? Y si él es de una conciencia débil, como dice la Biblia, una fe débil, tú lo invitas a tu casa a tomar ponche porque tienen la posada de la reunión de ahí de la iglesia y él va. Si él ve ahí tu nacimiento, ¿qué crees que va a ver ahí primero? Él va a asomarse a ver tu nacimiento porque lo pusiste tan padre que todo el mundo pasa a ver lo primero que quieren ver. Va a ver y va a decir, mira, mi líder tiene a la Virgencita ahí. ¿Por qué? Porque el nacimiento está María, José y Jesús. Entonces, mira, tiene al niño Dios ahí y tiene ahí a su Virgencita. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo lo vi. Entonces, si es bueno creer en el niño Dios y si es bueno creer en la Virgen María. Ya fuimos piedra de tropiezo, sí, no era tu intención, sí lo sé, no era tu intención. Tu intención es que tu casa se viera súper navideña, súper a la época. Tú no querías ser piedra de tropiezo, ¿no? Ya que él volvió a la idolatría y volvió a hacer lo del niño Dios, lo arrulló y todo lo que se hace, ¿no? Más sin en cambio, ahí es donde tú debes actuar. Los hijos de Dios debemos de ser listos, o sea, actuar sagazmente. Si tú sabes que vas a invitar a tu casa gente que todavía es muy débil en su fe, pues quita las figuritas pues de tu nacimiento, o ese día no pongas, o el día que vas a hacer el convivio de fin de año y de Navidad, no adornes tu casa todavía, ¿sí? Haz tu reunión antes de que adornes tu casa para no hacer piedra de tropiezo. Sí quedó claro este tema, es que el de la comida así como que, pero a lo mejor así, ¿no? Entonces, o dicen por ahí, hay un dicho en el mundo, que es un dicho mal dicho, pero bien dicho, que dice, no hagas cosas buenas que parecen malas. Así más o menos es así con la gente que todavía no está bien en Cristo. O sea, ellos pueden distorsionar muy fácil porque buscan justificar su vida anterior todavía. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo. Lo que necesitamos es un amor que edifique. Si tú quitas tu nacimiento, lo vas a hacer por amor, no lo vas a hacer por quedar bien con él, lo vas a hacer porque tú amas esa alma que Cristo ganó a través de ti y no quieres que se pierda. Y si para que no se pierda basta con que quites tu virgencita, bueno, todos tus adornos del nacimiento, pues los quito, no pasa nada. Los vuelvo a poner y ya, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque a ti lo que te va a mover es el amor por las almas, el amor por esa persona para que no se pierda, ¿sale? Ese es uno de los conflictos que
que encontró Pablo en esto y cómo lo aplicó, cómo aplica el Evangelio aquí. Jesucristo murió por amor. Y todo lo que tú tienes que hacer por Él y por las almas y por tus semejantes por amor. Entonces, quita eso que tú sabes que va a hacer caer a alguien por amor, no por quedar bien, no por... No te vas a ganar el cielo por eso, ¿eh? Simplemente lo vas a hacer por amor. Y ya, ¿sí? Vamos con el siguiente problema que Pablo se encuentra en la iglesia de los Corintios. Y el problema que se encontró fue ¡tarán!, la reunión. Efectivamente, la reunión, las reuniones donde nos congregamos, donde nos juntamos a alabar a Dios, en donde nos juntamos para orar, en donde nos juntamos para oír la palabra, sí. Ahí se encontró con problemas. Nuestro querido Pablo, nuestro querido apóstol Pablo encontró problemas en la iglesia de Corintios, en la reunión. ¿Qué problemas encontró? Esto lo vas a encontrar en el capítulo 11 al capítulo 14. Por lo pronto nosotros nos vamos al capítulo 12. Estábamos en el 10, nos vamos 2 adelante. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7 y dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Dice, ya cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ok. ¿Cuál era la cosa que Pablo encontró aquí? Había gente que estaba teniendo como que experiencias espirituales muy fuertes y muy sobrenaturales, y empezaban a hablar en lenguas. Sí, ahí delante de todos, de los nuevos, de los que ya tenían tiempo, de los convertidos, de los no convertidos, ellos estaban empezando a hablar en lenguas, o había gente que había recibido tan clara la palabra de Dios que levantaban la mano y interrumpían al predicador y se ponían a decir lo que habían recibido del Espíritu Santo, pero otro había recibido de otra manera la palabra y interrumpía al otro, y el otro, y así ya, o sea, ya era un desastre ahí, ya interrumpían al predicador principal, al pastor, ya no respetaban, hablaban en lenguas, oraban en lenguas. Imagínate tú como nuevo, que entras a la, o sea, que entras a la iglesia, te lleva alguien que te dice que, pues que es una reunión normal de gente normal, no tenemos tres ojos, somos normal, somos jóvenes normales, adolescentes normales, usamos tenis, usamos pants, usamos chamarra, usamos mezclilla, porque luego se imaginan que, no sé, que la gente, porque luego sí hay gente que entra así como que, aquí se congrega, y o si no se te quedan viendo así como que, usas falda, usas pantalón, ay, sí te maquillas, o sea, y te quedas así como que, pues, ¿qué esperabas encontrar? Entonces, imagínate si eso les impacta, que encuentran, pues son chavos de mi edad, están en la onda, todo normal, bueno, ya como que se sienten a gusto, y luego de repente alguien se para y empieza a hablar en lenguas, otro también se para por acá y empieza a hablar en lenguas, otro por allá también se para y empieza a hablar en lenguas, el que tiene micrófono empieza a hablar en lenguas, y pues vas a espantar al nuevo, así, ¿qué onda? ¿Y estos qué? ¿De qué se fumaron? ¿O les dieron algo a la hora de entrar y a mí no me dieron? O sea, los vamos a sacar de onda y los vamos a inyectar en contra de la iglesia y ya va a ser a lo mejor muy difícil que regresen. Entonces, eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Ya era un desorden y la iglesia debe ser ordenada porque Cristo es un Dios de orden. Y lo podemos ver en la creación, lo hizo con orden. No dijo, ay, voy a plantar, mejor que los árboles se den en el agua. O no dijo, mejor que las vacas vuelen. No. Él hizo un orden. Y así es como la iglesia se debe de llevar, en orden, ¿sí? Todos, la Biblia aquí nos acaba de enseñar, todos tenemos dones. La pregunta aquí es, una de las preguntas es, ¿tú ya sabes cuál es el don que tienes? Si no lo sabes, busca el Espíritu Santo. Te falta probablemente intimidad con Él, porque Él es el que los da, es el mismo Espíritu para todos, y Él da los dones, ¿sale? Pero los da para edificación de la iglesia, ¿sí? No es ni para chantajear a la gente, ni para hacernos ricos, como muchos afortunadamente lo hacen.
de que cobran por orar, cobran por sanidad, cobran por perdón. No, eso no es así. ¿A poco Dios? Imagínate que Dios nos cobrara los dones. No, pues no, nunca podríamos pagarlos. Y no es así. Los dones que Dios nos da son para edificación de la iglesia, para que sea beneficio para otros. Los dones siempre que Dios nos da y que el Espíritu da son por amor, para que amemos a los otros. Si tienes el don de sanidad, Dios te va a mandar con la persona que te va a usar y que Él quiere sanar. Entonces vas a ir por amor a esa persona y esa persona va a ser sana, ¿sí? Entonces les voy a poner otra que les dice aquí, se los voy a leer y ahorita se los paso. Dice, la reunión es un lugar donde el Espíritu Santo debe obrar a través de todos, ¿sí? Somos un solo cuerpo, ¿sí? Así magistralmente lo pone Pablo, que la iglesia es un solo cuerpo en donde hay ojos, hay manos, hay pies, hay boca, hay una cabeza y todos tienen diferentes funciones, ¿no? Unos dan clases, otros administran, otros son siervos, otros predican, otros, no sé, según el don y la habilidad que Dios te ha dado, es lo que tú lo vas a usar en la iglesia, ¿sale? Los dones que Dios te dé son para edificación y amor en la iglesia y para los hermanos. Jamás va a ser por un beneficio propio, jamás va a ser para gloria de uno, sino siempre para Él. Pero siempre va a ser para edificación y amor. Entonces, Pablo les habla, arregla o hace ver este problema y lo explica así. Somos un solo cuerpo en Cristo, ¿sí? Y todos tenemos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies, no todos pueden ser boca, cada uno tiene una función y todo es para edificación de la iglesia, ¿sale? Y el último punto que vamos a ver y que fue problema también aquí en el libro, en la iglesia de los Corintios, fue la resurrección, ¿sale? ¿Cuál era la situación aquí con la resurrección? Está en el capítulo 15. Vamos a leerlo. Vámonos al capítulo 15. Vamos a leer del 3 al 7. Dice, porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, ¿sí? Si recuerdan la transformación de Pablo, el mismo Cristo pues desde que le habla, ¿no? Y que lo interroga, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y bueno, ahí Pablo se convierte después de que él, Jesucristo, ya había sido crucificado. Aquí ya está hablando de una resurrección. Y en la iglesia de Corintios estaban diciendo que no era tan importante la resurrección, fíjate, nada más que tardaba, que la resurrección no era tan importante, que no era cierta y que no era importante para los cristianos. Perdón, la resurrección, conforme lo que acabamos de leer, lo es todo para el cristiano. La resurrección es indispensable para la fe cristiana, es indispensable para el corazón de un hijo de Dios y un hijo de luz, la resurrección. La resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección es una fuente de poder para nosotros, fuente de esperanza y fuente para nuestra vida presente. ¿Sí? Todo eso está aquí. Y hay otras más. No, tiene mucha importancia la resurrección. La resurrección es una razón de la unidad, que era el problema que tenía la iglesia, se estaba dividiendo. La resurrección trae unidad, porque todos sabemos que Cristo va a regresar por nosotros. Su segunda venida, Él ya resucitado y en gloria. La resurrección es una motivación para la integridad sexual. Cuando Cristo resucita, vence todo pecado, vence la muerte, vence
vence a Satanás. Entonces, la resurrección es una motivación importante para nuestra integración, para nuestra integridad sexual. La resurrección es para poder amar a otros como a nosotros mismos. Nosotros por sí solos no podemos amar a otros. Necesitamos a Cristo resucitado para poder amar a otros como Él nos amó a nosotros, ¿sale? Y la resurrección es la victoria sobre la muerte. Cristo vence la muerte. ¿Dónde está su aguijón? Porque Cristo venció a la muerte a través de la resurrección. Y Pablo, evidentemente, con el carácter colérico que tiene, pues no les metió tremenda regañiza. No, la resurrección es todo para el cristiano, es todo para la iglesia, es todo. Jesucristo resucitó venciendo todo, haciéndose Rey de reyes y Señor de señores, venciendo, resucitando al tercer día, como estaba escrito. ¿Sale? Esos son las 5 problemáticas que abarca la primera carta de los Corintios y cómo magistralmente Pablo lo maneja a través del Evangelio. ¿Y por qué eso es la iglesia? La iglesia es el Evangelio. La iglesia predica a Cristo, la iglesia habla de Cristo y la iglesia da pruebas de Cristo resucitado, ¿sí? Entonces, voy a tomarle fotos a las hojas y las voy a compartir en el WhatsApp de ustedes para que puedan tomar sus respectivas notas. Espero que haya sido de bendición este video, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Los queremos, los amamos. Sé que ya parecemos disco rayado con esto, pero es que es la verdad. Les extrañamos mucho. Esperemos muy pronto podernos reunir, podernos ver, podernos saludar. Y bueno, espero y deseo de todo mi corazón que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios se haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que los bendiga en su entrar y en su salir. Que bendiga a su familia, desde el más joven hasta el más anciano. Que toda necesidad que estén pasando, Dios la supla, que el Evangelio la supla, que cualquier situación que estén viviendo, el Evangelio les demuestre que es Jesucristo el Evangelio, que Él está ahí, que Él está cerca de ustedes, que no los deja, que ahí está, todo el tiempo está. Si estás pasando por una situación muy difícil, solamente te invito a que cierres tus ojos y hagas unos segundos al lado de esa situación y puedas sentir cómo el Espíritu Santo pone su mano en tu hombro y te dice, aquí estoy, no te voy a dejar, no estás solo. No te dejes que te hunda ese problema o esa situación, porque sé que pues muchos están pasando por situaciones difíciles por todo esto que se está viviendo, pero traten de encontrar siempre la paz en medio de todo esto. Ahí está, créanme, ahí está la paz, porque Dios está ahí, ¿sale? Que Dios los bendiga, hago una pequeña oración y concluyo el video. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pido que esta palabra llegue con poder y que sea sembrada, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y que eche fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendícelos, guarda, los protege a toda su familia, amigos, seres queridos, Señor. Darles las victorias, dale la paz, dale el amor, que tu rostro resplandezca sobre el hogar de cada uno de los adolescentes y cada persona que está viendo este video. Que puedan ver tu favor, que puedan sentir tu amor y tu abrazo, Señor. Espíritu de Dios, muévete libremente en la vida de cada una de las personas, Señor, que está viendo este video, de cada uno de estos jovencitos, Señor, que está viendo este video, de cada persona, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Chicos, nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye.